Déselo fuerte, ese es para el Rey. Dios les bendiga a todos. Qué bueno es poder venir y reunirnos todos los domingos, ¿verdad? Y poder compartir una palabra que nos edifique, porque somos muy ministrados en estos servicios. Así que vamos a compartir una palabra que está en el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a estar leyendo el verso del 19 al 25. Santiago 1, capítulo 1, verso del 19 al 25. Qué bueno es poder, como le decía, compartir la palabra, porque en el primer servicio el pastor Iván nos compartió una palabra acerca de lo que dice el libro de Isaías, en donde Dios pregunta: ¿a quién enviaré? Y él decía: heme aquí, envíame a mí. Y el Señor puso en mi corazón esta palabra, que ustedes lo pueden ver en su Biblia, lo que tienen la Reina Valera, dice: hacedores de la palabra de Dios. Y viene siendo lo mismo, ¿verdad? Porque cuando usted se convierte en un hacedor de la palabra y deja de ser un oidor pasivo, entonces se convierte usted en un colaborador del reino de Dios. Lo decía el pastor, es importante que nosotros entendamos esto, porque allá afuera el mundo está despedazado. Ahora mismo cuando nosotros veníamos aquí de New Brunswick, nos paramos allí en la farmacia de Walgreens, ahí en la Friends, y yo veía tanta gente que andaban divagando, gente drogada, gente borracha, y decía yo: wow, Señor, de verdad que en estos tiempos estamos viendo cada día más eso, gente durmiendo debajo de los puentes. Por donde quiera usted ve gente durmiendo debajo de los puentes. Por eso es que la iglesia no se puede conformar ni quedar tranquila. Vamos a leer esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, préstele atención a estos versos, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la perfecta palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Yo le doy gracias a Dios por su bendita palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él que hable a través de mis labios. Y aquí esta palabra tiene tanto que enseñarnos, porque si hay una de las cualidades o características que debe tener un hijo de Dios, una hija de Dios, es lo que dice aquí la palabra. Nos habla de que nosotros seamos mansos, que seamos humildes, porque para poder llegar a ser un hacedor, un obrero, un discípulo de Dios, tenemos que aceptar con humildad la palabra de Dios, abrir el corazón y disponerlo para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Y fíjense que en Mateo 11, del 29 al 30, el Señor, que es en el cual nosotros tenemos que poner la mirada, porque el líder mayor de la iglesia se llama Jesucristo. Y Él nos dice allí en Mateo 11, del 29 al 30, Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos que recibir el yugo de Jesucristo. Porque muchas veces nosotros estamos aquí en la iglesia, estamos haciendo el trabajo y a veces como que llega un momento que como seres humanos nos cansamos y nos cargamos también. Puede ser que alguien esté aquí y se sienta cargado porque tuvo que venir hoy al servicio y a veces tomamos el asunto como si fuera una rutina o una monotonía en el mismo vivir de nosotros como seres humanos. Pero el Señor nos aconseja aquí que aprendamos a ser mansos y humildes. Él dice, sed imitadores de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Y eso tiene que ver mucho para nosotros poder llegar al nivel, para poder llegar a ese nivel de convertirnos no solamente en oidores pasivos, porque muchas veces cuando llega la pasividad a nuestra vida, nos volvemos indiferentes y apáticos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y puede ser que vengamos a la iglesia para callar la conciencia, pero nos convertimos como muchas veces lo dice el pastor Cadocho, que venimos semanalmente a la iglesia, pero no nos interesa más que eso, porque creemos que ya la salvación con eso ya está asegurada y nos olvidamos de aquellos que no conocen del Señor. Hay que tomar esa mansedumbre y esa humildad que el Señor nos dice, cosa que no es fácil para nosotros los seres humanos, poder doblegar ese orgullo y ese ego que tenemos nosotros, porque todos lidiamos con eso alguna vez. Muchas veces cuando a nosotros nos llaman la atención o nos corrigen y creemos que no tenemos eso, que no lidiamos con ese ego y con ese orgullo, muchas veces descubrimos que no es así, porque el Señor, el apóstol Santiago habla aquí de que nosotros tenemos que no ser airados y no ser enojados, porque es tremendo cuando la ira y el enojo se apodera de nuestras vidas. Nosotros no podemos recibir ni un consejo, ni tampoco vamos a poder ayudar a otros que de verdad están necesitados de que llevemos una palabra. La palabra aquí me recuerda algo que yo miraba cuando estudiaba esta palabra, que Jesús cuando Él estuvo en la tierra, fue hombre y también es Dios. Y Jesús fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto Él fue tentado allí. Y duró 40 días y 40 noches en donde fue probado. Y ustedes se podrán imaginar, para un hombre como Jesús ahí era humano también, y sentía lo mismo que nosotros como seres humanos, porque no fue que al Señor Jesús se lo contaron. Jesús dice que por lo que Él padeció, Él aprendió la obediencia. Quiere decir que Jesús se enfrentó a tantas situaciones y a tantas pruebas como nos enfrentamos nosotros en su humanidad. Y por lo que Él padeció, dice que aprendió la obediencia. Quiere decir que Él como humano también fue obediente a su Padre. Y esta es una de las cualidades que debe tener un hombre o una mujer de Dios, que podamos ser obedientes. Entonces, Él duró 40 días y 40 noches y pasó bastante hambre. Imagínese usted, después de 40 días y 40 noches de un ayuno, salir de ese ayuno, y entonces ahí viene el diablo. El diablo siempre mete sus narices. Así como Él fue tan descarado de tentar al Hijo de Dios, ¿usted cree que nosotros que somos pecadores no nos va a atacar el diablo? Con mucha razón tenemos nosotros que cuidarnos aún mucho más y meternos con la palabra. Entonces yo veo aquí que cuando nos hablan de mansedumbre y nos hablan de no airarnos, el Señor pasó ese proceso de 40 días como ser humano en el desierto. Pero también leemos una historia en la palabra de Dios acerca de Moisés. Moisés fue un hombre que fue criado en el palacio del faraón. Quiere decir que Moisés fue un hombre que estaba acostumbrado a andar por las alfombras rojas de la realeza. Vestía con vestiduras reales,
a él le servían. Donde él llegaba tenían que guardarle respeto porque era un príncipe de la realeza de Egipto. Entonces veo yo que el Señor duró 40 días, pero a Moisés le tocó durar 40 años para él poder ser usado por Dios. Y cuando nosotros profundizamos en la palabra, vemos que Moisés se convirtió en un asesino cuando él estaba en Egipto. Él mató a una persona porque vio que estaba atacando a uno de los hebreos, y eso como que lo llenó de ira a él, porque para uno llegar a matar a una persona tiene que ser algo muy fuerte que suceda en la vida de esa persona. Quiere decir que Moisés, el Señor, cuando él se escapa al desierto y dura 40 años de proceso, allí en el desierto, siempre el Señor nos tiene que llevar al desierto para sacarnos esa ira y todas esas cosas que a nosotros nos dañan y nos apartan del propósito de Dios. Entonces él tuvo que durar 40 años para volverse. Dice la palabra en el libro de Números que no había un hombre tan manso como Moisés. Aquel hombre que asesinó, aquel hombre que peleó, en el desierto se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Después de Jesús, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace Dios en el proceso de nuestra vida, porque la palabra aquí nos habla, nos dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, pero también nos invita a que para ser un hacedor, para ser un obrero de la palabra, nosotros tenemos que dejar muchas cosas, y entre esas está la ira, está el enojo, porque qué tremendo cuando uno se da cuenta que nosotros en medio del proceso, yo he conocido gente, he conocido personas que son cristianos, y esto sobre todo nos pasa en los trabajos. En los trabajos a nosotros nos van a pasar muchas cosas en donde el diablo va a tratar de sacarnos de la casilla, va a tratar de que nosotros nos enojemos para que nosotros quedemos mal y la gente pueda señalarnos, porque una vez que cuando usted dice que es cristiano y usted comete un error, el diablo de una vez lo va a señalar a través de alguien. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por eso. Yo recuerdo en una oportunidad que a mí me estaba ocurriendo algo fuerte en mi trabajo. En ese trabajo donde yo estoy, ese trabajo secular. Y recuerdo que yo trabajaba, el supervisor que estaba a mi lado, encargado de esa área, él es cristiano también. Muchos años yendo a la iglesia. Pero este era un hombre que realmente el enojo se le dibujaba en la cara. Tenía una amargura muy grande, y digo yo, pero ¿a dónde Dios me ha metido a mí aquí? Porque estábamos trabajando al ladito, y este hombre, cada vez que yo tenía que faltar o tenía que faltar, venir a hacer algo, el hombre se enojaba de una manera. Lo que no hacía el jefe, el manager, lo hacía él, pero era el mismo diablo usándolo. Y yo recuerdo que ya estaba en un momento yo que me sentía tan atacado. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y recuerdo que me acerqué un día a la pastora Ingrid y le dije, pastora, a lo mejor la pastora no se recuerda porque con tantos casos, pero la pastora como una madre consejera, porque las mamás cuidan a los hijos, ¿verdad? Me dijo, yo le explico a ella y ella me dice, marca la diferencia. Llévale un regalo a ese hombre, llévale algo, llévale un detalle. Yo dije, voy a tener que hacerlo. Fui y le llevé un parlante porque nos permitían oír la música, y el hombre se calmó por un tiempo. Él se calmó, porque cuando uno hace un gesto cuando usted le hace un gesto con alguien así, la mayoría de esas personas son rechazadas por todo el mundo. Tanto así que ese hombre, él se aisló en el último rincón del trabajo porque nadie quiere saber de él. Pero lo triste de esto es decir que un cristiano viva con amargura, porque entonces ahí es donde la gente generaliza. Por eso el Señor nos aconseja a nosotros que nosotros debemos desechar la ira y el enojo. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. O sea, está permitido que usted se enoje, pero no deje que el sol se ponga sobre su enojo, porque allí es donde entra el pecado en nuestra vida. Entonces, a Moisés Dios tuvo que meterlo en el desierto y procesarlo,
porque Dios le iba a dar una responsabilidad muy grande a Moisés. Iba a ser lo iba a usar como libertador del pueblo de Israel. Y así lo hizo Dios. A veces nosotros queremos las cosas rápido, pero en el tiempo de Dios es que se dan todas las cosas. Y eso le pasó a Moisés. Moisés huyó al desierto y ahí tuvo que ser procesado 40 años. Uno de lo que conocemos también en la historia de la Biblia, que era un hombre tosco, áspero, era un hombre violento, era el apóstol Pedro. Ese le llaman el arrancador de orejas. Se lanzaba machetazos. Él no tenía que ver a quién le lanzaba el machetazo, porque dice la palabra que este hombre al que él le cortó la oreja se llama Malco y creo que era familia del alguacil. Entonces el hombre le corta la oreja, era violento Pedro, y el Señor le dijo: no, ¿de qué espíritu son ustedes? No, tranquilo. Y fue, hizo el milagro y le volvió a poner la oreja. Tan bueno el Señor, siempre nos enseña cómo nosotros debemos ser en amor hacia los demás. Pero imagínense, nosotros en nuestra humanidad, eso nos va a costar mucho. Estamos en un proceso, yo creo que hasta que nos vayamos de esta tierra. Yo creo que por lo que dice la palabra, nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando eso suceda, que Dios nos dé un cuerpo glorificado, ahí va a ser diferente la cosa. Pero mientras tanto tenemos que luchar, porque el peor enemigo de nosotros mismos, ¿quién es? Es ese ego, es ese yo. Es tremendo lo que nos dice el Señor. Entonces Pedro, que el Señor sabe perfectamente lo que hay en cada quien, de ser un hombre violento, tosco, áspero, llegó a ser el encargado de la iglesia, porque el Señor se lo dijo: apacienta a mis ovejas. Le dejó un cargo tremendo, una responsabilidad muy grande a Pedro, y por eso el Señor tenía que procesarlo para que esa ira y esa violencia saliera de Pedro, como lo está haciendo también con cada uno de nosotros. Porque a veces es verdad que somos bombitas, a veces, ¿verdad? A veces la sangre se nos calienta cuando nos dicen algo. Pero ¿saben algo? Lo que me llama mucho la atención de esta palabra es que cuando el Señor dice aquí en el verso 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la perfecta palabra de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Porque habla aquí en el verso 23 que si uno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y es algo tremendo lo que nos dice el Señor aquí. Porque qué mayor y mejor espejo que la palabra de Dios. Este es el espejo que nos hace a nosotros ver nuestra realidad. Porque este espejo nos confronta con nuestra verdad. Con que muchas veces nosotros tenemos defectos y decimos, queremos ver el defecto del otro, pero no miramos esa viga que está delante de nosotros. Y en el proceso Dios nos va a exponer a nosotros para que nosotros tengamos que entender que no es el que está al lado suyo, sino que Dios está tratando con usted. Dígale al que está a su lado: es contigo que está tratando. Esta palabra no solamente para mí, es para ti también, es para todos. Entonces es maravilloso porque la palabra es un espejo, porque la palabra nos confronta. Muchas veces nosotros decimos: no, yo no soy así, yo no soy así. Pero cuando usted oye la palabra y esa palabra entra en uno. Ahora, si usted es un oidor que es para recibir la palabra, uno tiene que ser humilde para recibir el consejo. Porque si no somos mansos y si no somos humildes, no vamos a recibir el consejo. Y en ese proceso estamos. Ese es el proceso en donde Dios nos quiere llevar a nosotros para poder convertirnos en un hacedor de la palabra de Dios. Dios nunca va a poder usar a un orgulloso, a un airoso, a una persona enojada. Pues a veces yo noto que hay veces hay gente que dice: no, yo voy a la iglesia, y cuando uno ve sus acciones, uno dice: pero ¿dónde está Cristo en esta persona? ¿Dónde está Cristo? Y mire, en los trabajos uno enfrenta muchas cosas. Yo creo que todo lo que estamos aquí en los trabajos es que vamos a enfrentar cómo el diablo se nos levanta usando mucha gente para tratar de que nosotros nos airemos. Para que digan: mire, este va a la iglesia, mejor
para ser como yo mejor me quedo igual. Esa es la excusa que el diablo, la fortaleza que el diablo le mete a mucha gente. En Proverbios 16:16 dice, es mejor adquirir sabiduría que oro preciado. Porque para nosotros llegar a ser hacedores de la palabra, sin la sabiduría de Dios, es difícil que nosotros podamos llegar a ser hacedores de la palabra. Eso es imposible. Por eso dice este proverbio que la sabiduría debe ser más preciada que el oro. ¿Saben por qué? Porque el oro, hay muchos millonarios que tienen mucho oro, pero de repente caen en la quiebra y el oro se les acaba. Pero cuando tenemos la sabiduría de Dios, si usted la sabe, si usted sabe recibir esa sabiduría y la sabe cuidar, aun cuando usted se muera, usted se lleva la sabiduría de Dios. Pero el oro y las cosas materiales no se la va a llevar. Como nos decía el pastor que fue a compartir la palabra, no nos vamos a llevar ni la casa, ni nos vamos a llevar el carro, ni nos vamos a llevar nada material de lo que tenemos. Entonces la gente mucho, aún conociendo la palabra, les cuesta entender esto. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos podamos desarraigar de las cosas materiales, de las cosas terrenales, porque en realidad esas son las cosas pasajeras. Me gusta la palabra que dice que tenemos que trabajar por la comida, no que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Porque ese va a ser el pasaporte suyo cuando usted entre allá, cuando usted, deme su pasaporte a ver si usted va a entrar al reino de Dios. Dicen que va a ser, dicen en el mundo que es Pedro que está ahí, eso lo inventó el mundo. Vamos a ver quién va a estar ahí en la puerta. Pero seguro que el pasaporte para nosotros entrar y heredar el reino de Dios es lo que hagamos para Dios, convertirnos en hacedores de la palabra de Dios, no ser una gente pasiva. No, mire, el tiempo está tan corto. Cuando nosotros vemos las noticias, yo he estado mirando mucho las noticias sobre la guerra en Israel, sobre la guerra en Ucrania, y lo que nosotros vemos, Israel está atacando 7 frentes porque la mano de Dios está con ellos. Israel está cuidada por Dios. Eso es inevitable y hay que creerlo, de que Israel, hay mucha gente que odia a la gente de Israel porque no conocen la palabra. Pero realmente, cuando nosotros vemos todo lo que está aconteciendo en este mundo, vemos como Israel es el reloj profético, cómo se está cortando el día en que la puerta de esa gracia se va a cerrar para los que estamos aquí. Por eso tenemos que empeñarnos cada día más a predicar la palabra. Porque de eso se trata. Ser hacedor de la palabra es convertirse en un discípulo, en una discípula de Cristo. Aquí discipulamos a la gente. Si hay mucha gente aquí que no viene a discipularse porque no quiere, pero realmente usted como discípulo va a marcar la diferencia. El que es multitud y oyente pasivo nunca va a hacer nada para lo de Dios. Entonces, a eso no se le va a dar el pasaporte de entrada. De parte de Dios se lo digo, no yo que soy un hombre pecador como ustedes, ¿verdad? Eso lo dice el Señor, lo dice la palabra de Dios. Por eso, para nosotros poder, dice aquí, para recibir la corona de vida, nosotros tenemos que perseverar, ser perseverante. La característica de un hacedor es que tiene que ser perseverante, que tiene que ser manso, que tiene que ser humilde, porque sabe que un hacedor de la palabra lo que hace es que a través de la palabra edifica, levanta, construye. En las ruinas de este mundo, las ruinas que están en este mundo, está la iglesia de Dios que le ha creído a Dios. La que, como decía la palabra que nos dieron para la célula, levántate y edifica, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, levantar la vida de mucha gente que ya no quiere vivir, que no desea vivir, porque no tienen esperanza, andan sin rumbo, sin dirección, pero para eso nos dejó el Señor, nos dejó la gran comisión, que nunca se nos olvide que esa es la tarea principal de una iglesia. Una iglesia no puede encerrarse entre 4 paredes a guardarse la salvación para sí solo. Así que, hermano, llévese esta palabra en su corazón y medítela. Anote, sea usted de lo que anota la palabra que se le da y atesore la palabra y usted ruméela en su casa y Dios le va a hablar aún más profundamente. Así que Dios me les bendiga a todos. Hacedores de la palabra.